¿Y por qué crees que ningún político se ocupa de las cárceles, de mejorarlas y que realmente exista la reinserción? Si toda la sociedad hoy odia al delincuente y lo quiere ver muerto lo posible y que sufra, ¿qué político va a construir cárceles para que estén bien? ¿Qué político va a hacer las cárceles sanas y limpias, como dice la Constitución, para que estén bien? ¿Qué va a estar mejor que pobre gente que vive honestamente en una casilla de lata? Entonces, la cárcel no paga. Pero lo que tenemos que preguntar como argentinos es, ¿no tendríamos que rever nosotros esto? Es un abogado especializado en derechos intelectuales, con maestrías en Derecho Administrativo y Empresarial de la Universidad Austral, y una maestría en Administración de Empresas del IAE. Con casi 30 años de experiencia, ha profundizado en áreas legales diversas, lo que le brinda una perspectiva integral en materia de propiedad intelectual. Durante los últimos años incursionó en el estudio filosófico y promueve fervientemente la responsabilidad social. Hoy entrevistamos a Carlos Castrillo. Carlos, bienvenido a Quorum. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Qué lindo, teníamos muchas ganas de conocerte. Muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos con una pregunta que es muy simple, pero a la vez muy profunda, y vos que sos filósofo o un filósofo en derecho, seguro la vas a responder con mucha propiedad, y es, ¿qué es la justicia para vos? Es una linda pregunta. Hoy por hoy te diría que para mí la justicia es sinónimo de paz, o pretensión de paz. Kelsen, que es un renombrado purista, creo que ha sido el eje de todo el positivismo moderno, y hasta en el youth naturalismo se los tiene en cuenta porque ha sido un referente moderno, decía que lo importante del derecho es resolver conflictos, y el conflicto finalmente es la falta de paz. Con lo cual, si yo resuelvo un conflicto, ¿qué es justicia? Si vos te vas de acuerdo y yo me voy de acuerdo, no importa qué es justicia. O sea, la justicia puede ser armónica. Con lo cual, creo que cada caso tiene su justicia. Eso no significa que sea relativo. Si logramos la paz, si logramos la alegría, hemos logrado la justicia. Por eso la justicia a veces puede ser solidaria, a veces la justicia puede ser simplemente conmutativa. O sea, vos te llevas tu parte, yo me llevo la mía. Y a veces la justicia puede ser tiránica. Cuando tenés una sociedad que no corresponde a nada, hace falta, como decían los antiguos griegos, un tirano para poner las cosas en orden. Nosotros tenemos una mala mirada de la tiranía, pero es cierto que cuando el conflicto es muy grande, la única manera de volver a la paz es con mucha violencia. En el fondo el derecho es violencia, porque el derecho te mete preso, el juez te obliga, la ley te saca, entonces, y eso nadie lo da cariñosamente. O sea que el derecho tiene un componente de violencia que se supone que tiene que ser menor a la violencia que trata de apaciguar. O sea, digo que justicia es un término que yo creo que queda sin definir. Y yo te diría que el que ejerce derecho es lo que es un buen bombero que trata de aplicar cortafuegos para evitar el incendio. O sea, juega con fuego. Estamos todo el tiempo jugando con fuego. Y por eso a veces los abogados nos ponemos mal humor, nos enojamos y hasta parecemos delincuentes. Porque jugamos mucho con eso. Pero lo importante es poder controlarlo, poder saber que uno está jugando con eso. Poder saber que uno no tiene que superar un umbral de violencia que genere más violencia de la que uno está tratando de aplacar. Y que idealmente el derecho tendría que tender hacia la conciliación general, que es un poco lo que va el derecho moderno con la mediación, donde el mediador no tiene posibilidad de imponer nada y simplemente trata de acercar las partes, encontrar cosas en común, para que no tenga que ir al juez, que va a ser finalmente el que va a bajar la guillotina sobre la cabeza de alguien. O sea que el abogado moderno tendría que ser un abogado conciliador, pero que sepa usar también las armas, porque si sos conciliador y no sabes usar las armas, te pueden equivocar en cuanto a tu concepto de abogado. Recorriste un camino en la responsabilidad social. ¿Qué es esto de ser responsable socialmente? ¿Cómo lo ejerces? ¿Qué significa para vos? Y hace 10 años que tuve una mirada muy distinta de la realidad y me di cuenta que había que buscar. Casualmente este fin de semana estuvimos retirados un grupo y el lema de ese retiro era: nos salvamos entre todos. Y más allá que en un retiro de tipo espiritual y religioso, pero creo que el slogan vale para todos. O sea, los argentinos nos salvamos entre todos. En un barco nos salvamos entre todos. En un estudio nos salvamos entre todos. En la familia nos salvamos entre todos. Y si lo sacamos de la familia, lo sacamos del barco, lo sacamos de nuestro emprendimiento, nos salvamos entre todos puede significar, como en el caso que nosotros hacemos con un grupo, es ir a visitar a los presos. Porque los presos, más allá que están radiados hoy de la sociedad por causas justas, en la comprensión de lo que dijimos recién de la justicia, que es bajo la violencia, necesariamente tengo que excluir a alguien. Ese alguien hay que traerlo de vuelta.
porque no puede quedar excluido eternamente. Porque si no, la sociedad también sufre. La sociedad sabe que tiene un hijo ahí encarcelado. Un hijo que está sufriendo, un hijo que tiene madre, padre que está sufriendo, hijos que están sufriendo, amigos que están sufriendo, que si bien no a través de él, pero a través de ellos, la violencia va a volver. Entonces sí, yo creo que hay que hacer una especie de hospital de la sociedad, y la solidaridad es ser esa especie de médico social. No somos médicos de arte, no somos de medicina, pero creo que todos somos potenciales médicos solidarios. Es ir a buscar al que está caído en desgracia para tenderle una mano, para decirle: no está mal donde estás, yo no estoy en contra de las cárceles. Creo que es la respuesta que nuestra sociedad tiene hoy. Seguro que hay una mejor, pero lamentablemente hoy todavía no la conocemos. Antiguamente era la tortura y la pena de muerte. Una locura para nuestra sociedad hoy, pero era lo que se consideraba en esa sociedad entonces. Yo creo que en un futuro podría ser un hospital de gente, pero no un hospital médico, sino un hospital solidario, de violencia espiritual, en donde justamente uno tendría que tender al amor, a hacerlos sentir que valen, a hacerlos sentir que son queridos, que son importantes y que se equivocan. Y que hay otra manera de vivir. Eso en cuanto a la cárcel, que es uno de los apostolados que tenemos. Y después otro que es, si bien es religioso, pero de todas maneras cogiendo a un lado de la religión, porque no todos porque tienen que creer en alguien. Creo que nuestra posibilidad de convivir en el mundo pasa justamente por no buscar esa competencia violenta que busca siempre estar por encima del otro, sino que a veces buscar ir contra uno mismo, contra sus propias carencias, renunciar un poquito a uno, ¿no? Que eso se puede ver en muchas empresas cuando desde arriba no se la quiere llevar toda, sino que la reparte entre todos y genera entonces un mejor equipo y termina ganando más él. O sea, la solidaridad no hay que verla, si bien yo creo que la religión que yo practico de alguna forma guía en ese sentido, uno podría correr la religión a un costado y decir, también se puede pensar nada más que utilitariamente que ese es el camino que nos tiene que llevar a una Argentina más solidaria, a una Argentina sin grieta, a una Argentina sin excluidos, a una Argentina sin pobres, y que no necesariamente significa una Argentina sin ricos, porque en el fondo alguien tiene que administrar el activo del barco, por ponerlo de alguna manera. Bueno, alguien tiene que ser rico sabiendo que la riqueza no es para él, sino que de alguna forma es solidaria para todos. Él la administra, tiene derecho a disfrutarla de una manera distinta, pero los grandes capitales en el fondo sirven para crear empresas, para crear nuevos proyectos, para crear un montón de cosas. Entonces, que son finalmente para la gente también. Entonces creo que no necesariamente quiere visitar una cárcel para ser solidario. Creo que un empresario con mentalidad empresaria en este sentido puede ser muy solidario. Un político con esta mentalidad puede ser muy solidario. ¿Qué diferencia ves entre un abogado y un empresario? Como que el abogado es la prolongación del viejo teólogo y el juez la prolongación del viejo sacerdote, no el sacerdote católico, el sacerdote que ya saltó una religión arcaica y demás, que venía y dictaba el sacrificio para pacificar a su sociedad, que de alguna forma aplica el sacrificio, dicta sentencia, condena, manda a la cárcel, te manda a pagar daños y perjuicios, dice que desalojes, condena, para restablecer la paz y que la sociedad pueda. Y el abogado, de alguna forma, tu teólogo que busca la mejor interpretación de esa Biblia que es nuestro derecho, o de esa religión que es nuestro derecho. Y el verdadero abogado y el verdadero juez están dentro de lo sagrado, dentro del aurea esa. Mientras que el empresario es un hombre más de acá, del mundo. Está conviviendo con todos. A veces se mancha, se embarra. No necesariamente forma parte de esa élite religiosa. O sea que sí, es cierto que un poco las cosas se van mezclando, porque hay abogados empresarios, empresarios abogados y abogados de raza, y jueces, que son claramente algo distinto. De hecho, los jueces tienen prohibido, en principio, ejercer el comercio, prohibido ejercer la profesión, o sea, claramente están encumbrados en un lugar sagrado, intocable, que está bien que sea así, porque de alguna forma es esa prolongación de esa religión arcaica que hoy todavía sigue. O sea, cuando dice la religión desapareció, el Estado es nuestro Dios, bueno, ya le rendimos pleitesías, no lo quiero decir en un término que se confunda, pero de alguna forma el ser humano necesita tener una jerarquía a quien responder. Y de alguna forma el presidente lo encolumnamos como nuestro Dios circunstancial. Hay Congreso y demás, son todas jerarquías que de alguna forma nos están dando un lugar y una diferenciación que nos permite ordenarnos y pacificar. Si no hubiera diferencia alguna, y acá sigo una teoría que empecé a estudiar hace 2 años, que es un filósofo francés, René Girard, que dice que justamente la diferencia es lo que le permite al hombre estar en paz. Porque cuando hay igualdad hay competencia, y cuando hay competencia hay conflicto, y cuando hay conflicto
llega finalmente la muerte de alguno. O sea, la manera del chivo expiatorio. Y ahí se vuelve a diferenciar otra vez la sociedad. Hoy vivimos en una sociedad que está diferenciada simbólicamente enormemente. Y lo paradójico es que hay gente que quiere igualdad para todos y no se da cuenta que a mayor igualdad va a haber mayor conflicto, aunque no parezca real. Esto de que no hay hombres, no hay mujeres, todos somos iguales. Digo que no tiene que haber diferenciación en cuanto a que nadie es superior a nadie, pero somos distintos. Y dentro de la clase somos todos distintos y justamente la distinción es la que nos permite distinguirnos del otro, diferenciarnos y estar en paz en nuestro lugar. Porque si no, somos una masa que se confunde todos con todos, y cuando la masa se confunde todos con todos era lo que los antiguos llamaban la peste, que era lo mismo que la peste de hoy, de la bacteria, solamente que allá no entendían que era bacteria y que era humano, y cuando toda la gente se confundía por estar en una igualación propia de crisis que había, entraban en esa peste, y en esa peste se genera mucha violencia, pero no había diferencia. ¿Quién tenía que estar aquí, quién tenía que estar allá? ¿Quién era propietario, quién era inquilino? ¿Quién simplemente era servidor? ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el que debía cumplir? O sea, esas son cosas que es cierto que hay que darse cuenta que somos todos iguales en el sentido de nadie tiene que estar por encima del otro, pisotear al otro. Pero a la vez también somos todos distintos, en el sentido que vos sos vos, yo soy yo, y podemos tener los mismos derechos, pero somos distintos. ¿Y cómo llega Girard a tu vida? Muy providencialmente. Yo desde los 20 años que busco el porqué. Me acuerdo que entré a estudiar ingeniería porque quería llegar al porqué. Me acuerdo que la primera clase que tuve de física me hablaron tanto sobre el error y que había que contemplar el error que dije al final la física no tiene nada que ver con la realidad. O sea, todo lo que hacemos en fórmulas matemáticas, cuando lo llevamos a la realidad, tiene tanto error que parece mentira que esta mesa diseñada se parezca a la mesa que efectivamente existe. Y me agarró una desilusión tan grande que no pude seguir estudiando ingeniería y largué, no sabía qué estudiar, y filosofía que iba a morir de hambre, mis padres eran abogados, así que dije, bueno, mismo derecho. Pero en derecho desde el primer día me acuerdo que yo dije, quiero hacer la matemática de derecho. O sea, que uno pudiera llegar a que 2 y 2 son 4. Y toda la vida me pasé pensando en esas cosas y ya te digo, hace 10 años tuve una conversión fuerte, o sea, ver la vida desde otro lugar, y me empezaron a pasar cosas muy interesantes. Se me acercaron personas con propuestas de estudio que no esperaba. Empecé a estudiar teología, filosofía, me anoté en la USAL, hice un año de la carrera de filosofía y después finalmente veía que, no sé, eran como caminos que ibas todos probando, todos te daban algo, pero ninguno quedaba claro. Y finalmente un año me anoté con un filósofo que quiero hacer publicidad, pero si puedo decirlo acá porque realmente es un genio y realmente rema mucho, es Guido Mizrahi, que da cursos de filosofía online, y justo hablaba de los modernos, y yo quería saber sobre los modernos un poco más, porque en la carrera de filosofía se vino en 4º año, y yo no quería hacer la carrera, pero quería entender a Hegel, quería entender a Nietzsche, quería entender a Sartre, y entonces me anoté en el curso. Y lo sorprendente fue que en cambio de empezar a hablar de Hegel, de Sartre, empezó a hablar de Girard. Cuando empecé a hablar de Girard, ya después no lo quise escuchar más porque me pareció genial. Además, empecé a dialogar con él, y empecé a plantearle cosas y demás, y me empecé a leer todo lo que había de Girard escrito. Me pareció fascinante porque era algo que no tenía que ir a la filosofía, bastaba ir a la antropología, una especie de Darwin, pero más moderno. De hecho murió en 2015 y lo que le explicaba cerraba por todos lados. O sea, uno entiende y dice, ahora entiendo cómo somos humanos, por qué somos humanos, por qué nos diferenciamos efectivamente de los animales, qué es el derecho, qué es la psicología, qué es el marketing, qué es la economía. O sea, todo tiene una respuesta antropológica en la teoría de la necesidad. Es impresionante. Y eso lo rescaté hace 2 años, empecé a profundizarlo mucho. Igual lo que he profundizado yo comparado con otras personas debe ser nada, pero me ha interesado enormemente, porque lo he entendido desde hace 40 años que hago terapia, como mucha gente. O sea, es algo que uno conoce a ti mismo, decía Sócrates, y nunca entendía cómo funcionaba la psiquis. Con Girard la llegué a entender. No digo que sea un psicólogo, para nada, simplemente entenderla. La economía, cómo funciona esto de que el mercado manda, ¿no? ¿Qué es el mercado? ¿Quién es el mercado? Bueno, hay gente hoy que ha seguido la teoría de Girard para explicar por qué la moneda es moneda, en qué consiste, por qué los precios suben, bajan. No tienen respuesta, porque justamente la teoría de Girard habla de que somos el deseo del otro. Y al ser el deseo del otro, siempre estamos buscando al otro para tomar lo que nosotros consideramos nuestro. Entonces uno empieza con sus padres, con sus amigos. El lenguaje de alguna forma es adquirido del otro. No tenemos un lenguaje propio. O sea, nuestros modismos, todos vienen primero
soy porteño. Segundo, vivo además en este barrio, me moví en este ambiente y uno va detectando y dice, ¿cómo puede ser? Porque soy de ahí. Y además, una persona se va a otro país, se queda. Fin de semana pasó con un cura que tuvo 15 años viviendo afuera, hace un año y medio volvió a Argentina. Yo me escuchaba y decía, ¿de dónde es este hombre? El único era cordobés. Pero de cordobés no tenía nada, porque tenía ya tonada dominicana, costarricense. O sea, había mezclado de toda la gente, había mezclado otra lengua. Y eso demuestra que efectivamente somos miméticos. Por eso la publicidad nos entra tan profundo. Y nuestra psiquis, dicen los psicólogos, es cambiante, pero está estructurada en algo que es importante, que es una y grandes hitos que han sido nuestra vida, accidentes, dolores, alegrías, eso nos estructura. Pero después el otro va rotando todo el tiempo. Y puede ir rotando para un lado, puede ir rotando para el otro. Y yo creo que después, volviendo un poco a lo que es el derecho en sí, la sociedad en sí es un psiquis, y el derecho lo que quiere es tratar sobre esa psiquis desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál sería el derecho ideal, el deseo ideal para esta sociedad, con este cuerpo normativo? Que a veces la psiquis real dice, me interesa, ni lo puedo llevar a la práctica. Y el gran trabajo del legislador es diciendo, bueno, esa psiquis ideal para lograr esa paz y que el hombre pueda realizarse, debería ser así. Por eso la norma es un deber ser, que hasta lo podemos imponer coactivamente en la medida que esté dentro de una zona de confort para la sociedad. Pero después la sociedad tiene su propia realidad, que es cómo se retroalimenta conforme a las otras fuerzas que también actúan en esa psiquis social. Y bueno, y ahí es como el individuo a su vez interactúa con ese estado ideal como individuo. Y bueno, por eso Girard tiene eso muy interesante, que es poder comprender y a partir de ahí sacar un montón de cosas. Desde poder entender hacia dónde puede ir algo hasta poder entender cómo se puede cambiar algo, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema que tenemos los argentinos es que nos están fallando los modelos. O sea, nuestro deseo hoy no se apoya en un deseo modélico que nos sirva a todos. Yo voy por la ruta y un tipo me pasa por en el quinto carril y digo, y lo copio si llega más rápido. Y entonces vamos todos por la banquina. O el tipo que va a 180 y vamos todos a 180. O sea, nuestros modelos fallan, conclusión, nuestros deseos hoy son muy diversos, muy dispersos, como las fuerzas de una física, y que hacen mucho conflicto, no avanzan. El europeo, el americano, mal o bien, se copian un modelo que por lo menos va para un lado. Y ese lado hoy está considerado que es el lado bueno, ¿no? El lado de la producción, el lado de la riqueza. Alguien por ahí Putin no es lo bueno. Bueno, vamos por otro lado, pero vayamos juntos. Pongámonos de acuerdo, porque si no pasa lo que pasa cuando uno dispersa las fuerzas, la resultante es nula. No sé si. Entiendo. Interesante. Vos te dedicás en el día a día al derecho de propiedad intelectual. Derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo fue que te especializaste en eso? No, casualidad. Entré en un estudio, caí en el departamento de marcas, tuve que aprender marcas, me parecía aburridísimo, porque era un trabajo muy burocrático y demás, y generaba, era una empresa. Pero como yo quería justamente llegar al porqué de todo, me dediqué a especializarme, a profundizar y demás, un día me aburrí y me fui. Pero cuando me fui me persiguieron algunos clientes, querían que les siga prestando ese servicio, y como obviamente la plata uno la necesita, me siguió llevando, y más me quería escapar, más me metía el tema. Hasta que un día definitivamente dije, bueno, lo voy a aceptar, me meto en esto. Y después descubrí que gracias a la propiedad intelectual fue que este deseo, el afán de la filosofía se me profundizó mucho, porque la propiedad intelectual en sí es muy difícilmente explicable. Estamos generando derechos de la nada. O sea, acá yo tengo un vaso, perfecto. Acá hay un líquido adentro, pero acá hay una marca, acá hay un modelo industrial, ahora eventualmente una patente, y eso no está en el vaso, no está en el líquido, está en nuestra mente. O sea que finalmente lo que estamos protegiendo no está en la cosa, está en nosotros. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, eso también lleva a poder entender el derecho de otra manera. Digo que, por ejemplo, los derechos reales y los derechos personales son claramente identificables, porque real, ¿qué significa? Que la cosa es lo que me interesa. Personal no, es la conducta de mi obligado lo que me interesa. Me interesa que el locador me tenga la habitación preparada. En el caso real me interesa que nadie entre a mi casa. Pero el derecho intelectual no importa ni por quién lo tiene, ni por qué es. La marca no me importa si no me la debe usar el otro o está en una botella de Coca-Cola. O sea, yo tomo lo espiritual, el sentido, no tomo el sustento, el sustrato. Entonces es un derecho que no existe, yo digo que son los derechos culturales, que a veces pueden estar protegidos y a veces no, que son los que han generado hoy un nuevo activo que es mucho más importante que los activos reales o personales. O sea, hoy Mercado Libre vale mucho más que IPF, y es en el fondo el software, Internet.
Mientras que YPF son pozos petroleros, un montón de gente, qué sé yo. Mientras que Mercado Libre es el activo de que se sabe, de una marca, patentes, derechos de autor en cuanto a los software, un montón de otras cosas que justamente son espirituales, culturales, también más asible, y es lo que realmente vale. Y el derecho busca proteger eso independientemente de si se apoya hoy en una conducta o se apoya en una cosa. Y yo creo que es una visión muy interesante y que va a generar, yo creo, en este momento, roturas de paradigmas importantes con esto de la biotecnología, inteligencia artificial, que están llevando a plantearse, porque hasta ahora se decía, bueno, si es una creación humana, el hombre usa sus horas, trabaja, en la expresión de su trabajo, está bien que lo protejamos porque trabajo, producción, igual propiedad, ¿no? Un poco la teoría de lo que dice Hobbes, es cuanto a la propiedad. Entonces, esa es la explicación de la propiedad, pero hoy la propiedad empieza a ser hecha por una máquina. Y la pregunta, ¿y de quién es la máquina? Es que no importa quién es la máquina, lo importante es quién le dio las instrucciones. Yo hoy me acerco a ChatGPT y ChatGPT le puede preguntar cualquier cosa, a veces se equivoca, a veces no, pero si empezás a trabajar con ChatGPT con una forma de trabajo, ChatGPT te va a dar una forma de resultado ajustada a lo que vos le estás pidiendo. Pero el que lo está haciendo es ChatGPT. En realidad no lo hace ChatGPT. ChatGPT lo que es un centro estadístico enorme que sabe asociar estadísticamente conforme a la historia lo que corresponde conforme a la historia. Entonces, si yo sé preguntarle, rápidamente me va a devolver estadísticas. Entonces, muy probable que me va a devolver algo lindo, me va a devolver algo que suene bien, estadísticamente, lo que más se ha privilegiado siempre. Ahora, de la combinación de todo eso, puedo sacar algo que suene distinto y bien, sea distinto, pero sea lindo. ¿Y quién lo hizo? Y lo hizo ChatGPT, conforme a mis instrucciones. Pero mis instrucciones no van a ser propiedad mía, o mejor dicho, y si lo fueran no importaría nada. Porque lo que va a ser protegido entonces es el resultado final. ¿Y de quién es? ¿De la máquina o mía? Y ahí yo creo que hoy nuestro derecho no tiene respuesta. Pasó hace poco con un mono que se sacó la selfie, conforme un fotógrafo, que dio el celular, lo puso en un entorno y qué sé yo, pero al final del día el mono hizo clic, medio accidentalmente. Y la pregunta era, ¿de quién son los derechos de autor? ¿Del mono o del fotógrafo o de nadie? Se dijo finalmente que de nadie. Lo cual, bueno, por ser el primer caso era esperable. Pero en ChatGPT, que significa una inversión muy grande de plata, más de uno va a decir, sobre todo para hacer trabajar el sistema, más de uno va a decir, yo no voy a invertir en hacer trabajar el sistema porque la plata se la va a llevar a otro. Conclusión, el ser humano no va a aprovechar ese progreso. Entonces, digo, como de nuevo, el derecho es paz. Y la violencia puede ser hacia afuera o hacia adentro. Como digo, la violencia hacia adentro es la depresión. Y cuando a vos te roban todo, nosotros en Argentina hoy estamos sufriendo violencia. ¿Qué violencia? Y nos estamos deprimiendo. No estamos produciendo como país. Más allá de derechos, asaltos y demás, que son violencia que se sale para afuera. Pero hoy la gente que no quiere trabajar, que se quiere ir del país y demás, es violencia que estamos internalizando. ¿Y por qué? Y porque no tenemos una manera ordenada de que esa violencia se encarrile para algo productivo. Violencia como vida, como energía. Cuando se descarrila hay violencia, desorden. Pero cuando se encarrila es producción pura. Y eso es lo que de alguna forma los políticos deberían poder hacer, porque son los que saben manejar la violencia. Eso me encantó, que lo definió una vez este filósofo, Guido Misray, dijo, ¿qué es un político? Y entonces empezó a preguntar, ¿alguien que hace leyes? No, ese es un abogado. ¿Alguien que se ocupa de la salud social? No, ese es un médico. Obra pública, ingeniero, belleza, arquitecto. Recorrió todo, dijo, ¿qué es un político? Alguien que sabe administrar la violencia. O sea, alguien, por eso, lo que pasa es que a veces la violencia se administra de manera muy arcaica. La culpa de Macri, la culpa de Cristina, la culpa de Alberto. Esa es la manera fácil de encarrilar la violencia, encontrar el chivo expiatorio. La manera compleja es, que por supuesto no paga, es la culpa no se va un poquito de todos también. Con algunos líderes que nos encaminan más para un lado o por otro, pero si uno empieza a darse cuenta que efectivamente todos tenemos nuestra cuota aparte. Esto voy a contar una anécdota muy linda que era un pajarito en medio de un incendio que sacaba agua y la tiraba, sacaba agua y la tiraba, viene el león y dice, ¿vos te crees que si vas a apagar el incendio? No, pero hago mi parte. O sea, si todos hiciéramos nuestra parte, pero hacia un objetivo claro, que ese es el otro problema que tenemos. Hoy no sabemos qué es el objetivo claro. Es que sean ricos, es que no haya más pobreza, es que no haya más enfermos. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer del país? Entonces, no hay objetivos claros, que claramente eso lo manejan los líderes. No hay orden en cómo llegar a ese objetivo claro, que eso lo manejan los políticos. Y después, obviamente, no hay educación que permite fluir con comunicación eso hasta que llegue hasta el pobrecito más analfabeto.
que aunque no tenga herramientas, sepa que tiene que ir para allá derecho, porque allá está el líder, que es el amigo que quiere. ¿Y alguna vez tuviste en alguna situación difícil cuando ejercías la responsabilidad social de alguna manera? ¿Algo te haya marcado, algo muy duro o algo que quieras compartirnos? O sea, no, a partir de que empecé a ejercer la responsabilidad social, sobre todo yendo a la cárcel, fue algo que para mí fue muy sanador. Yo, como digo, yo nunca entendí por qué fui a la cárcel, pero sentí una emoción muy fuerte de querer ir a la cárcel. Y lo que aprendí con el tiempo, hace 9 años que la visito, es que en la cárcel uno aprende a perdonar, a perdonarse, y si es creyente, a perdonar. Como decir, bueno, si efectivamente hay un responsable de todo esto, me aseguro. O sea, las cosas se dan de otra manera, y uno abrazando a un delincuente, que lo que hace para tratar de decirle tenés una oportunidad más, se da cuenta que finalmente el problema que tuvo con el vecino es menor, y que no puede enojarse con el vecino. Y en mi caso yo había sufrido de chico mucho algo que han conocido llamar bullying, y que me dejó muy marcado. O sea, fue algo que me dejó realmente... no lo hablaba porque hasta pensaba que era una tara mía. O sea, era como decir, bueno, no, esa es tu tara, ahí te tenés que bancar, listo, no es un problema. Los demás no estaban mal en decírtelo, vos eras medio así. Entonces, bancatera. Y un poco el ir a la cárcel me hizo poder, primero, perdonar a mí, en cuanto a verte, para mí digo que te pasen esos límites. Perdonar a los otros porque te das cuenta que los otros tampoco eran conscientes de la agresión que ellos también estaban simplemente transmitiendo. Hablé con muchos de ellos son, no digo amigos, pero amigotes hoy de esta edad, y te dicen, yo perdí a papá y tenía tanta bronca y bueno, y vos te me cruzaste en el camino, más o menos, ¿no? O sea, no se dan cuenta que era así, pero uno dice, ¿por qué yo era tan malo de chico? Pues claro, papá murió, estábamos en una situación compleja, o sea, todo lo que nos pasa hoy como sociedad, de chicos se vive todavía de una manera distinta y sobre todo no hay barreras. Y los padres a veces no son conscientes, y los colegios no son conscientes, y los chicos no son conscientes. Porque ellos simplemente están defendiéndose de una agresión y simplemente pasándosela al que creen que tiene la culpa. Y ellos están convencidos que tienen la culpa. Ellos estaban convencidos que yo era culpable. Bueno, en esa época era el traga y qué sé yo, era como, ponía la vara más alta y era como que decían, si él pudo, todos los demás pueden. Y bueno, y eso obviamente nadie lo quiso hacer, pero uno lo sufrió. Y de alguna forma el salir a abrazar a otros te permite terminar abrazándote a vos y abrazándote a tus victimarios, porque te das cuenta que en el fondo nadie es malo de naturaleza, pero lamentablemente la vida nos hace mal, todos nos defendemos. O sea, yo acá soy un ambiente agradable, pero si yo me sintiera agredido por ahí empezaría a contestar mal y diría, ¿qué te pasa? Esto es tan insolente. Pero me siento agredido, pero es tu problema. Sí, bueno, pero no sabemos con qué psiquis tenemos cada persona. Entonces, a veces estamos, por eso yo digo que también los presos son los chivos expiatorios de la sociedad, no porque sean culpables, como dice Zaffaroni, que dice que la cárcel es venganza. Estoy de acuerdo con la que es venganza, pero es la venganza que nos permite como sociedad coexistir. Si no hubiera cárceles, nos estaríamos matando todos. Por lo menos hoy podemos separar a algunos y decir, ustedes son más culpables que nosotros. Mentira. Ellos son los que reciben la violencia y no la pueden saber, no la supieron manejar. O sea, por educación, por situación, competencia. Existe un preso que tuvo un acto 5 segundos, una persona normal, y mató en 5 segundos. ¿Es loco? Van a saber qué en su psiquis, qué significó el perder lo que iba a perder, en el miedo a que alguien le iba a sacar lo que le iba a sacar. Que está mal, pero lo que quiero decir es, en el fondo, como sociedad empujamos a una competencia que es estúpida, a la meritocracia, a veces, que nos lleva a hacer cosas que no deberíamos estar haciendo, excluir hermanos, excluir amigos y demás, porque yo tengo que llegar más arriba, no me importa que vos te caigas. Y eso, en ciertos sectores, puede quedar simplemente en encontronazos, pero hay otras personas que no pueden tolerar eso, y esas también haciendo cosas que pueden terminar en la cárcel. Y sobre todo son los que menos recursos tienen para no ser un buen abogado y defenderse, porque eso es otra cosa. Van a la cárcel y se encuentra que el 95% esté morena y en general sin secundaria. Y a veces sin primaria. Entonces, ¿qué tiene que ver? Y porque es la gente que pobre tiene menos defensas. Entonces es la que termina siendo más herida y es la que termina siendo finalmente más culpa. Entonces, todo esto te hace rever muchas cosas. Sin embargo, los defensores oficiales dicen que trabajan muy bien y públicos. Es que no es culpa de ellos. Si una persona es asesina, ¿qué puede ser un defensor oficial? Es asesino, o sea, no puede decir que no asesinó. Y el Código Penal dice que mataría a otro. O sea, no es culpa del defensor oficial, es culpa de la sociedad que lleva a esa persona a que por cultura,
por situación o por lo que fuere, la lleva a matar cuando debiera esa energía usarla para producir. Dice, ¿por qué no produce? ¿Y por qué no hay trabajo? ¿Y de quién es la culpa que no haya trabajo? La sociedad no está generando los recursos, entonces salen a la droga les quema la cabeza y salen a matar. Y terminan siendo efectivamente delincuentes que están muy bien presos porque no estamos protegidos. Pero uno pregunta, ¿cómo remedio eso para el futuro? Cuando salen, que nos pasa mucho, salen con unas ganas de ser honestos y demás, no tienen trabajo. Y nos ha pasado experiencias de vida, que dice, ahí te llaman de no las públicas. Y dice, es un solo robo, es un jubilado, le sacamos 100 notas y te olvidás por un rato. Y salir, que el pobre jubilado además lo mata. Y vuelven y están 25 años. No quiero defender al delincuente, pobre jubilado, mira, por ahí mi abuelo. Pero es cierto que todo esto está mal. Yo no quiero defender al mal. Lo que quiero decir es cómo lo resolvemos. Y en el fondo ahí somos todos responsables. No hay patronatos. Hoy un preso sale de la cárcel y le queda de inquieto, porque estuvo 25 años adentro y lo único que aprendió a hacer bien. Es un tema impresionante. Uno dice, pero está el patronato en la ley. Sí, no tiene fondos y no lleva a nadie a ningún lado. Mismo el servicio penitenciario, que hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero quizás no reciben la mejor capacitación para poder sacar al delincuente del barro. ¿Y por qué crees que ningún político se ocupa de las cárceles, de mejorarlas y que realmente exista la reinserción? No pagan. Pero no culpa al político. De nuevo, acá es culpa de la sociedad. El político de alguna forma es un espejo de la sociedad. No quiero defender a los políticos, o sea que hay políticos buenos y malos, pero hablemos realmente. Si yo hoy vengo a decir que el mundo ideal es este y nadie me vota, ¿soy un buen político? No, el político es el que sabe juntar votos y hacer, como decía Menem, y nunca lo voté, pero hay algo que debo reconocer que lo decía, la política es el arte de lo posible. Entonces, si toda la sociedad hoy odia al delincuente y lo quiere dar muerte posible y que sufra, ¿qué político va a construir cárceles para que estén bien? ¿Qué político va a hacer las cárceles sanas y limpias, como dice la Constitución, para que estén bien? ¿Qué va a estar mejor que pobre gente que vive honestamente en una casucha de lata? Entonces, la cárcel no paga. Pero lo que tenemos que preguntar como argentinos es, ¿no tendríamos que rever nosotros esto? ¿No tendríamos que empezar a decir, a mí me costó al principio empezar a ir a la cárcel? Y mi padre me decía, vos estás loco, tenemos que ir con esa gente. Son delincuentes y demás. Y entrar en la cárcel y ver que son seres humanos, que merecen una oportunidad más, pero hay que ayudarlos a que la tengan, como uno ayuda a un hijo a crecer, a educarse y demás. Es un desafío, pero el político necesita que la sociedad también lo soporte. Nosotros hemos tenido trato con algunas jurisdicciones, no quiero nombrar porque no quiero hacer chivos expiatorios de esto, pero hemos tenido trato con algunas jurisdicciones donde nos han dicho, no nos interesa hacer cárceles. ¿Pero por qué? Porque no pagan. Yo con esta plata prefiero poner placas, eso sí me da votos. Pero hacer una cárcel, ¿sabes lo cara que es hacer una cárcel? Y quiere decir, mira, hice una cárcel para tener 1000 presos mejor. No me vota nadie. Es un suicidio. Entonces, hay algo que como sociedad también tenemos que ver. Ahí es donde yo digo, por eso digo que a veces, esto es lo genial de Girard, él dice, el problema es que siempre le echamos la culpa al otro. Y lo que tenemos que empezar a mirar es, ¿cuánto tenemos nosotros? Y empezar a analizar qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y si bien nosotros vamos a la cárcel, así como hacemos eso bien, por ahí hacemos muchas cosas mal. O sea, no es que el análisis no es para nosotros. Ahí por lo menos estamos tratando de hacer un análisis que es productivo para la sociedad. Pero en muchos otros ámbitos no estamos realmente haciendo las cosas bien. Y yo me lo digo a mí mismo. Pero a veces no me lo cuento. ¿Crees que debería haber en los colegios una materia que sea responsabilidad social o que se inculque de chico para que esto sea algo más habitual? Yo creo que lo que ha pasado con nuestro mundo también es que es la religión que en algún momento era algo muy importante en la vida de todos, ¿no? Y sobre todo voy a hablar de las 3 religiones más importantes, ¿no? El islamismo, la judía y el cristianismo. En ese momento eran las 3 grandes religiones. Eran, sobre todo, el judaísmo y el cristianismo fueron religiones que siempre tendieron a la no venganza, a la amor al prójimo. O sea, si uno lee tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en eso coincidimos, tanto judíos como cristianos, las dos apuntan a un mensaje de paz. O sea, los 10 mandamientos, esto lo explica Girard, son consejos. De hecho, el otro día alguien decía, no sé si no es judío, bueno, Hebrea. Pero sí, pero no me acuerdo si está escrito en hebreo o no, los 10 mandamientos. Pone que está escrito en hebreo. En hebreo, mandamiento, en realidad, nosotros lo traducimos como mandamiento. Mandamiento quiere decir consejo. Son 10 consejos. Y Girard dice que son 10 consejos
para no entrar en crisis violentas. El primer consejo es amar a Dios sobre todo. Si Dios es amor, amar al amor y a meter lo mejor. Los padres de alguna forma son los que nos elevaron, honrarlos. La fiesta, bueno, no importa, uno puede explicarlo por la tradición, que es el momento donde todos nos regocijamos. Pero a partir de ahí es no matar, no robar, no cometer adulterio, todos delitos que generan violencia. Si yo mato, genero venganza. Si yo robo, genero venganza de robo. Si yo cometo un adulterio en un hogar, esa persona quiere venir a cometer adulterio en la mía o a matarme, peor. Desearlo del prójimo. Dice que cuando se cansa de recitar los mandamientos, dice Girard, el último mandamiento es el consejo general para todo. No desearás a la mujer tu prójimo, no desearás el bien de tu mujer. No desees nada del otro, porque eso genera competencia, eso genera conflicto, y el conflicto genera muerte. Entonces, la religión de alguna forma venía con eso. Hoy el mundo, que se ha laicizado enormemente y que de alguna forma está yendo contra cualquier cosa que impida el deseo. Y todos los deseos son lícitos. O sea, estamos buscando el placer por el placer mismo. Y no nos damos cuenta que desde lo arcaico hubo tabúes, hubo ritos y prohibiciones que no tenían que ver con locuras, tenían que ver con evitar la violencia. O sea, no hay algo. Por ejemplo, el otro día hablaba con mis alumnos y estoy tratando de inculcar esto y responde un poco esta pregunta. Quizás no necesariamente desde un cristianismo, porque alguien puede decir, ¿por qué no impones el cristianismo? Bueno, no, analicémoslo, tratemos de sacarlo. Lo que pasa es que el cristianismo tiene algo medular entre esa teoría, que es justamente el decir, el camino del chivo expiatorio no sirve. El único camino que sirve es cuando vos vas contra vos mismo, cuando vos haces sacrificio, cuando vos haces ayuno, cuando vos peleas por tu prójimo. Que de alguna forma es el mensaje cristiano, pero está bien. A veces es como decir, no me metas a Cristo. Pero bueno, lo sacas a Cristo, pero dejas el mensaje. Al final dejaste a Cristo, no importa. Pero esto de ahí me lo venía trayendo hace mucho. Lo que pasa es que no se logran. De hecho, hoy en día nuestra sociedad no logra entender eso. La iglesia que tanto se critica tampoco lo entendió. Cuando la iglesia viene a castigar y a decir culpable, culpable, la iglesia se está equivocando también. Lo que pasa es que el mensaje es muy complejo. Significa realmente una renuncia muy importante de uno mismo a favor del otro, para darse cuenta que si yo lo renuncio y lo abrazo, como uno estaría en la cárcel, esto no termina más. Si yo al preso lo castigo, el preso cuando salga me va a querer castigar de vuelta. Ahora, si yo al preso corto esa seguidilla de violencia y digo, no, yo no me voy a vengar de vos. Yo te voy a dejar preso porque tengo miedo de que me lastimes. Pero ahora voy a entrar en tu celda, te voy a tratar bien, te voy a dar amor, te voy a ayudar y te voy a permitir que puedas volver. Y el castigo por lo que hice, me daste más castigo. Tenés una oportunidad. Eso, en el fondo, es el mensaje cristiano. Eso, en el fondo, es el mensaje judío. Eso, en el fondo, es desde algún lugar el mensaje del Islam. No cuando habla de que todos se conviertan bárbaramente al Islam, pero yo creo que en algún lugar del Islam también está eso, de decir, tenemos que abrazar al prójimo. Tenemos que querernos. Y eso yo creo que sí es la base de la educación, en donde el bullying se atajaría rápidamente. Porque es presencia eso, decirle, ojo que eso está mal. Ahora pensemos estratégicamente cómo parar al victimario, que por ahí efectivamente perdió el padre, tuvo un gran problema, está pasando una crisis, pero lo tenemos que frenar. No tenemos que pegar, no tenemos que estar en el colegio. Pero el colegio solo no puede, porque si no hay colegios, ¿qué hacen? Como tampoco pueden las madres solteras con bebés solas, no pueden. Entonces uno dice, yo estoy en contra del aborto, porque creo que finalmente estamos matando un chivo expiatorio para solucionar un problema que es el violador, que es la pobreza de la mujer, que es la no decisión de la mujer de ese embarazo que por ahí es cierto, pero la culpa es de ese pobre fetito que está ahí, o la culpa es del sistema, no de la mujer. Entonces el problema es, la opción era, o el chico o la mujer, o matamos al bebé y solucionamos el problema a la mujer, que parece una solución, o le hacemos a la mujer tener el bebé, o lo que puede ser una chica de 11 años, 12 años y demás, que también es un problema para la chica. Y ahí es donde yo creo que si la sociedad contuviera a ambos, pero en serio contener, elevarlos, esa chica dice, wow, para saberme significó el cambio de mi vida, porque ahora me quiere todo el mundo, ahora me tratan bárbaro, ahora soy feliz, ahora soy otra persona, ahora tengo otro. Claro, uno dice, ¿de dónde sacamos? Bueno, no sé, es complejo. O sea, yo creo que es el arte de los políticos, el arte de los abogados, el arte de la sociedad como sociedad. Es difícil, todos vivimos en familia, todos sabemos lo difícil que es convivir en familia, las peleas diarias y demás, que si uno no las sabe manejar, degeneran rápidamente en grandes conflictos que terminan en peleas terribles. O sea, las peleas de los matrimonios son las peleas más terribles que hay, las peleas de los hermanos. Justamente la cercanía, la igualdad, es la que nos hace pelear más. La diferencia, la lejanía, es la que nos hace pelear menos. Pero también
somos seres que queremos abrazarnos. Entonces tenemos esa paradoja como seres humanos. Queremos por un lado estar lejos para no pelearnos y por otro queremos estar cerca porque nos queremos. Y en el medio tenemos el conflicto y hay que encontrar cuál es ese camino para lograr ambas cosas. No es irse a una montaña y quedarse solo, ni es unirnos de tal manera que ganamos todo tipo de diferenciación. Que es un poco la diferencia entre algunos países que no quieren saber nada y otros que quieren que todos seamos lo mismo. Es un camino complejo que tiene esas dos verdades. Y por supuesto que hay que empezar en la educación porque, por lo menos, yo lo hago mucho en la facultad, en este momento en la USAD, a los abogados de primer año que les enseño teorías y no les impongo. De hecho, hoy uno me escribió un trabajo que estaba en total en contra de la religión, el cristianismo y demás, y muy bien fundamentado. Lo único que le critiqué fue que le faltaban 2 o 3 citas. Digo, vos tenés que citar todo porque vos vas a construir argumentos. Construirlo en base... Pero seamos abiertos, discutamos con racionalidad, no con posiciones. Y para mí llegar a destruir tu ego, que es fantástico, porque entra en una paradoja y descubre la paradoja. Como él dice, está la violencia buena y la violencia mala. ¿Qué se diferencian? Nada, son violencia las dos. Es muy etéreo la diferencia. ¿Qué es un sacrificio bueno? La muerte del que corresponde matar versus el asesinato. ¿Qué es una pena de muerte versus un homicidio? Que la hace un tipo del Estado. Y si es un delincuente del Estado. O sea, nos encontramos qué es el bien y qué es el mal. Y en ese sentido yo tengo muchas coincidencias con aquellas personas que dicen no existe el bien y el mal. Puedo aceptar que no existe el bien y el mal. Porque ¿qué diferencia hay entre cortar una pierna porque te odio a cortar una pierna porque te quiero salvar de una enfermedad? El acto es el mismo. Lo que en el fondo cambia es tu intencionalidad. Porque la pierna que yo le corto al que lo quiero salvar puede salir mal y lo mato. Y la pierna que yo le corto al que lo quiero joder la vida le puede terminar bien y además lo levanto. O sea, pero en el fondo lo que está mal es la intencionalidad. Entonces, es cierto, el bien y el mal pueden no ser. Pero la intencionalidad tiene que ver con todo de la paz, ¿no? De poder convivir. Yo acá puedo, qué sé yo, tirar un vaso y vos decís, ¿qué estás haciendo? No, mira, apagué el fuego ahí. Y puedo hacer lo mismo y ganarte una obra de arte. O sea, todo tiene que ver con la situación. En ese sentido, yo creo que en eso coincidimos todos los abogados. Que el bien y el mal no se puede hablar objetivamente. Está en las situaciones. El problema no puede caer en un relativismo total. Es que todo está bien y todo está mal. Y entonces alguien te va a preguntar, ¿y entonces de qué depende que esté bien o que está mal? ¿Qué te lo va a decir un Dios de arriba? ¿Esta física? ¿Me vas a imponer tu religión? ¿Va a venir un tirano y me va a decir que está bien y que está mal? Yo creo que llegar a encontrar algo fascinante que es la paz. Si esta acción promueve la paz, y en sí es pacífica, porque van matando a este medio mundo y estamos en la paz de los cementerios. Pero no, tiene que ser una paz que tiene que ser presente y futura. O sea, muy presente y muy futura. Y sobre todo el futuro es tirarlo mucho. Por eso yo creo que la humanidad en cierta manera evoluciona. Porque venimos de un pasado que a veces se lo quiere idealizar, pero que era muy arcaico, muy violento. O sea, los griegos se los idealizan, pero los griegos tenían una figura que era el fármacon. El fármacon era un individuo, esclavo, víctima de la guerra y qué sé yo, que se los tenía presos ahí. Cada vez que había una crisis, se los hacía pasear por la calle, se los escupía y se los mandaba a matar. Y esa gente servía para encarrilar la violencia de la ciudad hacia esos individuos y que no se maten entre ellos en las ciudades. Y el fármaco era considerado un veneno y un medicamento. Y hoy se usa también eso. Veneno, porque era una porquería, y medicamento, pero graba la paz. Pero esas eran sociedades arcaicas. Hoy hacemos esto mismo con el mercado. Te digo, por ejemplo, yo he hablado de tirar en la economía. El precio que fijamos en cualquier compra-venta excluye gente, genera chivos expiatorios. Es que no se puede comprar un Mercedes. En la categoría Mercedes es una nada, es una... Es que no se puede comprar un auto a la categoría móviles y está en otra clase. Es que no se puede comprar un par de zapatillas. Y así vamos dejando finalmente al pobrecito allá abajo que no tiene nada. O sea, hoy el simbolismo del precio nos está ahorrando matar. Pero hay violencia encubierta y que no somos conscientes. Entonces, si empezamos a tomar conciencia de eso, no digo que lo vamos a resolver rápido. ¿Quién no se lo? Es difícil decir no te enojes más. Pero ya empiezas a tomar conciencia que todos somos violentos. Todos nos podemos enojar. Si yo ahora te empiezo a insultar terriblemente, vas a decir... Y enseguida te vas a violentar. Por lo cual, está ese germen adentro. El tema es que yo tengo que conocerte a vos, conocerme a mí, ayudarnos mutuamente, saber cuáles son nuestros límites, entender, prepararnos para situaciones donde puedan ser conflictivas. Yo digo que los deportes son fascinantes porque alrededor de un deporte que es algo muy simple, hay una cantidad de reglamentos que uno piensa para qué sirven, para ver quién es el mejor, no, para lograr calmar ese mimetismo que es propio, el boxeo, por ejemplo, el deporte más violento que hay. ¿Por qué no se hace un combate a muerte? Para eso. ¿Por qué se dan rounds? Para pacificar. ¿Por qué los golpes bajos, el árbitro, esto? Para
pacificar. ¿Por qué el coach en los rincones? Porque el boxeador con boxeador, entre ellos se compenetran y se olvidan. Y el coach le dice, no te enganches en la pelea del otro. Acordate la estrategia que yo, entonces copiate de mí, no de él. Todos copiamos el deseo del otro. La inteligencia es qué deseo queremos copiar. Y si empezamos a darnos cuenta que todos copiamos el deseo del otro, vamos a empezar a dar menos bolilla a la publicidad. Vamos a empezar a dar menos bolilla a los mensajitos de Google que aparecen. Vamos a empezar a dar menos bolilla a las malas juntas. Y vamos a empezar a elegir a nuestros líderes porque sabemos que necesariamente tenemos que seguir a alguien. La pregunta es a quién seguir para que vayamos cada vez mejor. Y en el camino vamos a equivocar mil veces. Pero por lo menos ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces eso es muy interesante. Y el derecho tiene que acompañar en ese sentido, la psicología tiene que acompañar en ese sentido, la economía tiene que acompañar en ese sentido. O sea, toda la sociedad, la política y demás tendría que acompañar en ese sentido. Y yo creo que sería un cambio terrible, copernicano, al estilo kantiano, al estilo de Galilei, ¿no? Porque realmente cambia la visión del ser humano. El ser humano se da cuenta que no es original, pero el ser humano se da cuenta que puede comandar su originalidad desde su copia. Yo ya sé que me voy a copiar de vos, entonces no te quiero dar, quiero mirar a otra persona. Porque si te miro a vos, te copio a vos. Pero como tengo la decisión de poder no mirarte voluntad, puedo copiar a otro. Y así voy buscando los mejores caminos para llegar. Y vos te vas a dar cuenta que, tienes razón, miremos y todos nos copiamos de todos, finalmente. Hasta que debería haber un líder que no se copia de nadie. Esa es una definición de Dios, en cierta manera. ¿Te gustaría en algún momento ocupar algún cargo público? Siempre lo pensé. Es algo que vengo pensando desde el año 2003 que hice una maestría en el IAE. Siempre pensé, pero sentía como que me llegó amigo de llevar fuerte el viento ahí, o la ola, o lo que fueres. Hoy en día no. De hecho, me ha acercado a varios, he intentado acercarme a varios políticos con algunas ideas así de tipo de, con esta teoría circadiana y un montón de cosas, crear una moneda no inflacionaria, respaldada en activos y demás. Como digo yo, la arquitectura no es patrimonio, la belleza no es patrimonio de los arquitectos, la justicia no es patrimonio de los abogados, ni la economía es patrimonio de los economistas, ¿no? Entonces, con esa tesitura, una vez le mandé a un economista y le dije, como abogado, que algo de economía entiende, y le mandé toda la propuesta de una moneda respaldada en los activos que son más interesantes en nuestro país, que son la real estate. Hay mucha plata metida en ladrillos. ¿Qué pasa si la moneda se respalda en ladrillos? Y en la medida que haya más ladrillos va a haber más moneda. Y no es una moneda inflacionaria, porque si bien puede haber inflación por mala lectura del sistema, ¿qué va a hacer? Que los ladrillos caigan. Pero si los ladrillos caen, la gente va a pasar de los ladrillos al otro bien que considere, le va a decir, esta no es una buena inversión. O sea, bien regulado, bien entendido. Yo creo que en políticas donde se racionalice, donde se entienda, donde se sepa hacia dónde vamos, yo a veces siento que nuestra política lamentablemente es como una canoa que te va llevando. Y la gente lo único que trata es de, los políticos lo que trata de ver a ver quién llega primero. Esto ya hablaba de nuevo, una jurisdicción que me voy a nombrar, pero acá con un técnico, y me decía, ¿sabes cuál es el problema del político hoy? Se maneja con focus group. Entonces trata de ver qué quiere la gente. Y lo que quiere la gente lo propone. Entonces el político dejó de ser el deseo de la gente para pasar a ser la gente el deseo del político. Y la gente por quién está motivada, por la publicidad. Y la publicidad por quién está motivada, por las empresas. Y las empresas por qué están motivadas por el lucro. Conclusión, nuestro mundo va atrás del lucro. Hay que revertir eso. Y la única manera de revertirlo es entender cómo funcionamos. A mí me encantaría formar parte de un equipo que tiene que ser grande, porque uno no tiene la verdad. Pero uno tiene ideas. Esto para ponerse a pensar y decir, vos desde tu perspectiva, a ver, si estas ideas las comprás, y si no las comprás, explícame por qué. Bueno, si las comprás, ¿qué harías? Y es impresionante. Yo me pongo a hablar a tipos que lo han seguido a este hombre, pero desde la ingeniería, desde el derecho, desde la economía. Y hacen planteos en cosas que conocemos todos, que vos decís, qué creatividad, que tiene razón. Y esto es espectacular. El único gran problema de la teoría girardiana para un mundo hoy tan laico y demás es que él de alguna forma ha hecho una defensa de la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues lo ha explicado antropológicamente. Ha explicado el libro de Job. Y ha explicado qué quiere decir el libro de Job antropológicamente hablando. Y qué quiere decir el Nuevo Testamento antropológicamente hablando. Y de alguna forma ha levantado a la figura de Cristo diciendo, es el único que vino a contar nuestra verdad. Ahora nos dimos cuenta, estamos en un ciclo mimético que si no seguimos en esa enseñanza, vamos a seguir matando chivos expiatorios por los siglos de los siglos. O sea, ese es el verdadero infierno. No salir de esto que decimos Argentina. En el año 2001 dijimos, se acabó, 3 presidentes, 5 presidentes, empezamos un nuevo país. Y hoy, 2023, casi 20 años después, estamos otra vez en
la tierra rasa. Y uno dice, son los peronistas, dice, no, son los... No nos damos cuenta, este ciclo de muerte no va a terminar nunca. Y Estados Unidos, que parece estar en la panacea, tiene sus problemas grandes. Europa tiene los suyos. Ni hablar Ucrania y Rusia. Pero de alguna forma, tarde o temprano todos vuelven y cada vez se cae más rápido. Cada vez esta caída es más rápida. O sea, yo creo que hoy el ser humano debería poder darse cuenta de dónde estamos parados, quiénes somos. ¿Qué hacer para justamente salir de esta trampa en la que caemos siempre? Dicen que el ser humano seguro también que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Bueno, no, venimos tropezando con una piedra desde el día en que nacimos. De la yo como humanidad, hace millones de años. Porque todo uno va viendo cómo las civilizaciones crecen, se equivocan, guerran, matan, culpables, ¿no? Los últimos grandes culpables de la historia han sido los judíos. Tuvieron que ver. ¿Qué tuvieron que ver? ¿Por qué? Porque en una comunidad chiquitita nos enseñaron la verdad del mundo. Entre ellos mismos. Porque Jesús era judío, María era judía y todos eran judíos. Ellos en su propia familia se pelearon y hubo uno más inteligente que los demás que dijo, el camino es para allá. Y es tan bueno este colegio que lo enseñaba a todo el mundo. Y todo el mundo dijo, ellos son los culpables. Al contrario, ellos son los genios. O sea, ellos también por ahí, es cierto, uno se mata con judío y dice, no, pero está bien, pero saquémoslo. Porque a veces no lo saquemos, pero quedémonos con esas enseñanzas y sobre todo con este análisis antropológico y rescatemos que hay una verdad maravillosa para cambiar el mundo. Que la tenemos que poner en práctica primero desde la política, pero a la vez que la ponemos en práctica de la política, se tiene que atender desde todos lados. Porque de nuevo, hoy la publicidad mueve. Hoy la gente de a pie mueve. Y si no, los políticos no estarían mirando Fútbol Club. Entonces vos a veces me decís, me gustaría, sí, pero en otro contexto. En un contexto en donde la gente empezara desde la educación, desde la cárcel, desde tu lugar de trabajo, qué sé yo, poner en duda lo que estamos haciendo. ¿Es realmente el objetivo de nuestras vidas este? Y yo ahora que tengo casi 60 años, miro para atrás y digo, yo todavía no empecé a hacer nada. Porque nada de lo que hice siento que es efectivamente lo que es más importante. Por ahí te diría, en los últimos 10 años siento que empecé a dar pasos hacia cosas que creo que efectivamente cambian. Esto de la cárcel, esto de la filosofía, esto de encontrar algo que sirva, esto de pelear por un derecho distinto. Pero no he sentido que he podido pisar fuerte como para decir, esto vale, ¿no? Nuestro es casi una práctica. Vamos ahí a Campana, son 6 pabellones, somos 18 personas. Es casi una confirmación para nosotros de que esto funciona. Pero no está puesto en escalas como para decir, muchachos. ¿Cuántos son que van? Y somos 18, en el equipo debemos ser 20 personas. En la historia somos 70, o sea que si de golpe esto realmente prendiera, como que en un equipo se arma inmediatamente. Pero vamos paso a paso. O sea, hoy en este momento en el 41 tenemos 6 pabellones, que visitamos 3 personas por pabellón. ¿Algún consejo para la sociedad? Yo repensaría un poco, porque hoy se habla de una sociedad que no tiene valores, que no sabemos a dónde vamos. Y yo creo que estamos anestesiados si no nos damos cuenta. Desde mi perspectiva muy personal, a mí lo que me cambió la vida fue un día decir, yo me había alejado mucho de mi fe, y volver en un retiro espiritual, que es una introspección muy fuerte. Me movilizó muchísimo. Lloré muchas heridas y me empecé a replantear cosas mucho más profundamente. Cada uno sabrá cómo es esa introspección que tiene que hacer, pero algún actor, no me sale el nombre, decía, ojalá la gente pudiera tener todo lo que quiere para darse cuenta que no lo necesita. No están las cosas allá afuera, las cosas están acá adentro. Y el problema es que como sociedad no nos damos cuenta. Y yo participo, me hago a vela, me voy de ocasiones con mis hijos y efectivamente es lindo, es divertido. Pero cuando todo termina, parece que fue una anestesia, fue una buena película, pero terminó. O sea, falta algo. Siempre cuando conseguiste tomarte el vaso de coca decís, pero no era lo que yo pediría. Ahora casualmente he escuchado a un filósofo que hablaba sobre la publicidad y que decía que siempre te venden un deseo, pero que nunca termina de completarse. ¿Y por qué entonces no fracasa? Porque el hombre es deseo. Él lo decía de otras palabras. Somos deseo. El tema es llenar ese deseo con un deseo. Como yo digo, el ideal del deseo sería tener un vaso que es nuestro deseo lleno, pero que al mismo tiempo que se llena, crezca. Con lo cual el deseo nunca termina, porque si el deseo termina se viene la muerte, pero siempre se completa. Nuestros deseos lamentablemente son este vaso que está siempre casi vacío, que nunca se termina de llenar, que no sale y además a veces se achica. Pero como es todo lo que tenemos, es todo lo que deseamos. Entonces hay que ir a una introspección más profunda. Es dejar de ir para afuera
por lo menos mi experiencia en estos 10 últimos años ha sido esa. Más he ido para adentro, más he descubierto dónde se completa el ser humano. Gracias, Carlos.